¿De dónde salen los hijos de José si la Biblia nos dice todo lo contrario? Un cordial saludo para todos los católicos del mundo que se conectan con este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se has suscrito, suscríbete, comente, comparte, ayúdenos en esta evangelización porque católico apoya católico. Y hay que aprovechar la frase que dice San Félix III. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es suprimirla. Para eso estamos aquí en este canal, para defender la verdad y para oponernos al error. ¿De dónde salen los hijos de San José si la Biblia nos dice todo lo contrario? Porque aquí estamos es defendiendo la virginidad de Nuestra Señora, la Virgen María, porque los protestantes dicen, porque los católicos dicen la Virgen María, si los textos evangélicos dicen los hermanos de Jesús. Pues bueno, entonces vamos a prepararnos para este video. Hoy vamos a mirar por qué dicen que los hijos de José si la Biblia nos habla todo lo contrario. Entonces vamos a prepararnos. Aquí estamos en nuestro texto y todo lo que nos dicen es porque hay una enemistad entre la Virgen María y la serpiente del Génesis 3:15. Hay enemistad. ¿Por qué? Porque le aplastó la cabeza, está herida en la cabeza. Y como le hirió la cabeza allá en el Génesis 3:15, ahora como se creció, está en el Apocalipsis 12:17 y se volvió un dragón. Este dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la Virgen María, y se fue a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella, que son todos aquellos los que decimos que Nuestra Señora, la Virgen María, la Madre de Jesús, nuestra Madre amada, la Reina del Cielo. Entonces todos estos personajes se la pasan diciendo de que María tuvo más hijos, que quién dijo que era virgen, que quién dijo que estaba en el cielo, que quién dijo que ella podía orar por nosotros, y pare de contar todo lo que dice. Entonces hoy vamos a mostrarles con la Biblia que quienes dicen que San José tuvo más hijos con María, la Biblia nos dice lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Y ya saben que todos estos personajes, todos estos grupos protestantes solamente tienen unos 500 años, otros 127 años, otros 118, otros 86, otros 84, unos 21, otros 30. Y quieren decir que como ellos son la doctrina verdadera, entonces por un largo tiempo, si son los luteranos, no hubo iglesia durante 1484 años. Si son los adventistas, 1827 años. Si son los testigos de Jehová, 1905 años sin iglesia, sin doctrina. Si son los pentecostales, 1937 años. Y si son los niños de Dios, 2000 años sin doctrina, porque como ellos llegaron, y es la doctrina verdadera, todos esos años de para atrás sin doctrina, entonces Jesucristo quedó como mentiroso porque él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo que las puertas del infierno no iban a destruir la iglesia. Sin embargo, dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Otros dicen que sí la fundó Cristo en el 33, pero en el 313 con Constantino se acabó. Otros dicen que la iglesia comenzó en el año
1517, por ejemplo, como Martín Lutero. Los testigos de Jehová dice que la iglesia verdadera comenzó en el año 1872. Los adventistas dijeron que la verdadera iglesia había comenzado en el 1863 y así sucesivamente, y confunden a gran parte de la población católica porque llegan a sus casas a hablarles de un Cristo diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente, como lo dice San Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes, católicos del mundo, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, aquí en este canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe, tomamos las palabras de San Pablo para decirles, si alguien viene predicando otro Jesús diferente, otro espíritu diferente, otro evangelio diferente del que ya recibieron desde nuestros padres, nuestros abuelos, no lo reciban porque es el peor fracaso que les puede pasar para sus almas. Están en peligro sus almas. Ese es el afán de nosotros. El afán es porque están en peligro sus almas, porque pierden la doctrina verdadera que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y para hoy entonces vamos a desmontarles la mentira que siempre dicen que los hijos de José. Y para eso tenemos que tomar un recuento de la señal que los protestantes están eliminando, que es esta. Aquí la hice este gráfico. Esta señal indicando hacia atrás y hacia la izquierda y hacia la derecha, indicando la virginidad de María. Hacia la izquierda, desde su nacimiento, desde su concepción virgen, y hacia la derecha hasta su vida terrenal, mientras estuvo aquí en la tierra y ahora en el cielo. Sin embargo, esta es la doctrina católica. Desde su nacimiento hasta su concepción, hasta su asunción al cielo, virgen. Todo el tiempo, toda la eternidad, perpetuo. Se llama virginidad perpetua. ¿Por qué? Porque la doctrina católica obedece lo que dijo Isaías 7:14. La Virgen concebirá, pero al mismo tiempo dará a luz. Esa misma Virgen concibe y da a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y para que todas las generaciones de la tierra crean que es Dios con nosotros, tiene que esta señal no eliminarse. Virgen desde su concepción, desde su nacimiento, concepción, y virgen después del parto. Esta es la doctrina católica. Esta ahí no hay que suspenderla ni esta coma. ¿Y qué le ha pasado a los protestantes? Los protestantes rompieron esta señal, la señal de Isaías 7:14. La doctrina católica. Virgen María, Virgen María. La Virgen concebirá, concibió y concebirá como lo dijo el profeta. Claro que sí concibió como lo dijo San Mateo. ¿Y quién es el padre de esa concepción, de ese niño? El padre del niño es Dios. Por lo tanto, desde ese momento Dios es el esposo de la Virgen María. El esposo de la Virgen María. Y la doctrina católica sigue creyéndole a Isaías 7:14. Y no se comió esta coma y esta ahí. Y la misma Virgen dará a luz un hijo. Sigue virgen y dará a luz. Hay una acción pegada. Concibe y da a luz la Virgen. Virgen, por lo tanto, desde su concepción hasta la eternidad en el cielo. Perpetua. ¿Cuál es la doctrina protestante? La doctrina protestante es esta flechita. Esta señal sí, pero la rompieron. Ellos la rompen.
Ellos rompen la señal y entonces cuando la señal se elimina, ya deja de ser el Salvador para ellos Jesús, porque si se rompe y se elimina esta señal, ya ellos no tienen el Salvador como lo debe ser, como lo manda el profeta Isaías. Ellos sí creen en esta primera parte. La Virgen concebirá. Ellos sí creen, esta es doctrina protestante, el Padre del niño es Dios. Pero aquí donde parió, donde dice la I, donde está la coma y la I, le pusieron un punto. La Virgen concebirá, punto. Y terminó la virginidad. Para los protestantes, termina con este punto. Ellos le colocan un punto. La doctrina católica, la doctrina de nuestro Señor no, coma y dará a luz un hijo. Los protestantes le pusieron punto, parió y de aquí en adelante se perdió la virginidad. Ya es cuando dicen que María como cualquier mujer, María como cualquier mujer. Y toman sus argumentos donde dice Lucas 2:7 y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito para los protestantes quiere decir el primero entre varios. Una falsedad porque el evangelio, la palabra de Dios no quiere decir eso. Lo que quiere decir primogénito es el heredero de Dios, el heredero de Dios, el primer hijo de Dios, heredero, primero hijo de Dios. María como cualquier mujer, la señal se rompió, se perdió y para ellos no sigue. Y de ahí es donde dicen que dio a luz a su hijo primogénito, el primero entre varios, y como es el primero entre varios, la Virgen María, según los protestantes, tuvo 501 hijos, como lo dice Corintios 15:6, porque todo lo que diga en la Biblia, hermanos de Jesús, para los protestantes son hijos de la Virgen María. 500 hijos. Esa es la doctrina protestante, el pensamiento protestante. Esta señal se perdió para los protestantes. Esta flechita azul, la eliminaron. Pero en la Iglesia Católica no. Todos los santos, el primero en defender esta doctrina, San Ignacio de Antioquía, porque en ese entonces no era contra los protestantes del siglo XXI ni el siglo XX, sino fue contra los mismos judíos porque ellos negaban la divinidad de Jesús. Y para poder negar la divinidad de Jesús tenían que negar la virginidad de María. Eran los que menos creían, claro, los judíos, porque si no creyeron en Jesús, mucho menos iban a creer en la Santísima Virgen María. ¿Y quién le tocó esa fuerte lucha en la apologética? San Ignacio de Antioquía es uno de los primeros apologistas que aparecen en el cristianismo, y San Ignacio está sobre los años 90, 100, 107, que es entre 107 y 110 es el año de su muerte. Primer defensor de la Virgen María, San Ignacio de Antioquía. Y de ahí en adelante todos los padres de la iglesia hasta nuestros días, hasta que aparecieron los protestantes, que son los que niegan la virginidad perpetua de María. Pero sin embargo, Martín Lutero, ese sí no se atrevió a negar la virginidad de María, ni que es madre de Dios, porque al contrario dice unas palabras muy bonitas sobre la Virgen María, el padre de los protestantes. Ese sí no se atrevió a negar nada de la Virgen María. Bueno, quiero que mis hermanos católicos y los mismos protestantes aprovechen este material, miren con la palabra de Dios, analicen esta señal, analicen muy bien. Yo quiero que los protestantes de buena fe analicen esta señal que dice Isaías 7:14. Esa señal no era para unos días, para unos meses o unos pocos años, no, esto es perpetuo. Para poder creer que Jesús es el Salvador, tiene que haber esta señal. Si se rompe, quien ya no crea en esta señal tampoco tiene a Jesús como Salvador, tampoco, porque la señal para creer que Jesús es el Salvador tiene que ser esta. No se tiene que romper, no se tiene que eliminar.
Ese es un consejo que les doy a manera de buena fe a mis hermanos protestantes. No me crean a mí, créanle al Espíritu Santo, pídanle mucho, pidan iluminación, analícenlo muy bien. Esa no era una señal por solo unos días, unos meses o unos años. No, como la señal del arco iris, perpetua. La señal del arco iris que está en el Génesis es una señal perpetua. Y así miles de señales que hay perpetuas. Por ejemplo, la señal para pertenecer al pueblo de Dios era la circuncisión. Ahora para los cristianos es el bautismo. Eso es una señal perpetua. Eso no se borra, eso no se quita. Bueno, entonces espero que aprovechen esto. Ahora sí vamos a por el por qué decimos, como está nuestro título, ¿de dónde salen los hijos de San José? ¿Qué dicen los protestantes? ¿De dónde? Vamos aquí. Yo quiero que analicemos este texto de Mateo 1 hasta el versículo 16. La misma Biblia lo dice. Pueden leerlo de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes. Y aquí nos habla de la genealogía de Jesucristo. El versículo 1, ¿qué nos dice? Comienza a contar toda la genealogía de Jesucristo, toda. El versículo 1 nos dice, libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el versículo 2 nos dice lo siguiente, quiero que analicemos detalladamente esto para mirar de dónde salen los hijos de José que dicen los protestantes. Por ejemplo, aquí en este versículo dice, Abraham engendró a Isaac, coma, Isaac a Jacob, coma, Jacob a Judá o Israel. Este Judá también quiere decir Israel. Y aquí, después de Judá, dice, y a sus hermanos. Y sus hermanos. Aquí ya en los versículos del 3, 4, 5 hasta llegar al 10, sigue diciendo una cantidad de nombres, pero aquí saltamos al versículo 11 para volver a tomar el ejemplo, porque aquí en lo que es el versículo 3 hasta el 10 sigue diciendo lo mismo. Fulano de tal engendró a fulano, fulano a fulano, fulano a fulano. Versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Vea, pongámosle atención a esto, y a sus hermanos. Este señor engendró a Jecosías, o sea, Josías a Jecosías y a sus hermanos. Quiere decir que este es el mayor, pero hay otros hermanos. Entonces, para no dar todos los nombres, porque pueden ser 10, 8, 7, porque en la antigüedad habían familias numerosas con hijos, entonces colocan el mayor y luego sus hermanos. En tiempo de la deportación a Babilonia. Este texto de Mateo 1 hasta el versículo 16. Ahora vamos a entrar ya, analicemos, ya vamos a entrar donde está José, el esposo de María. Aquí arrancamos, versículo 15. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Si fuera cierto, como dicen los protestantes, que José y María tuvieron hijos, aquí en este texto sagrado, aquí tenía que decir, Jacob engendró a José. José engendró a Jacobo, porque acuérdense que hay un Jacobo que es hermano del Señor. Entonces yo me hice un texto aquí, suponiendo, porque esto sí no está en la Biblia, pero lo arreglé, le hice unas agregaciones del mismo texto anterior,
Este texto, este que está aquí, del 15 y 16, versículo 15 y 16, lo pasé acá y lo coloqué en rojo porque es para dar a entender que está alterado, pero solamente porque le hice unas agregaciones. Entonces, versículo 15, vamos a suponer, para poder creer que sí José y María tuvieron más hijos, tocaba que el texto tuviera de la siguiente manera. Eliud engendró a Eleazar. Eso está en la Biblia todavía. Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Hasta ahí todavía está correcto en la Biblia. El versículo 16, aquí lo alteré. Entonces, correcto todavía esto. Y Jacob engendró a José. Hasta ahí está en la Biblia. Pero yo le agregué, tenía que decir así para que diera a entender que si José y María tenían hijos, tenía que haber, la Biblia tenía que decir así. José engendró a Jacob. Entonces, Jacob engendró a José. Esto se lo alteré. Esta parte está alterada. Esta está alterada. Todo esto está alterado hasta aquí. Lo que marqué ahí. Lo que está alterado. Bueno, vamos aquí que se... Entonces, Jacob engendró a José. Pero porque se fue que aquí se me hizo una especie, un segundito. Voy a corregir aquí que se me... Corregir un poquitico. Se me alteró un texto. Vamos a echar atrás. Ahora sí. Vamos a... Ya estoy corrigiendo para que podamos entender muy bien. Ahora sí. Entonces, está alterado, está correcto hasta aquí en la Biblia. Jacob engendró a José, hasta ahí. Pero yo le agregué para que se diera a entender que si la Biblia, si fuera cierto que José y María tenían más hijos, tenía que decir entonces. Después de aquí decir, José engendró a Jacob, porque es el que aparece como hermano de Jesús, y sus hermanos, porque según los protestantes tienen 6 hermanos, 6 hijos, la Virgen María, o 7, 6 o 7. José engendró a Jacob y sus hermanos. Y ahí sí sigue el texto original. Marido de María, ¿quién? José, marido de María, de la cual nació Jesús y sus hermanos, porque acuérdese que los textos anteriores, cuando hay un hermano mayor, que es hermano Jesús, de la cual nació Jesús y sus hermanos, llamado el Cristo. Así tendría que decir el Evangelio de San Mateo para que diera a entender que sí José y María habían tenido más hijos. Pero el texto original no es así, ¿ve? La Biblia nos da a entender claramente que José y María no tuvieron más hijos, porque no aparece como dice aquí. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y aquí tendría que ser, Jacob engendró a José, José engendró a Jacobo y sus hermanos. Marido de María, porque José es marido de María, de la cual nació Jesús y sus hermanos, llamado el Cristo. ¿Sí ve? La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice que José y María no tuvieron más hijos. La misma palabra de Dios lo está diciendo. Para el buen entendedor, pocas palabras. Se necesita iluminación del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Es que lo que no hemos podido entender es que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, hermanos, son aquellos los hijos de un mismo abuelo, tíos, primos y sobrinos. Por eso Abraham llama a su sobrino Lot, lo llama hermano. Ese texto está en el libro de Génesis, cuando Abraham llama a su sobrino Lot, porque Abraham y Lot
Son tío y sobrino, pero en la Biblia lo llama hermano. En la Biblia lo llama hermano. Y hay otros textos más, como el que yo les coloqué sobre Sansón. Sansón es hijo de promesa. Su padre Manoa con su mujer tuvieron a Sansón. Y Sansón se enamoró de una filistea. Y Manoa regañó al hijo, a Sansón. ¿Cómo así que dentro de tus hermanos no encontró una mujer para casarte, para enamorarte? Y Sansón no tenía más hermanos. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios todos los parientes cercanos a la familia se decían hermanos. No existía el término primo hermano en ese entonces, ni existían los apellidos. Eso era lo que les quiero contar. Yo invito a los hermanos protestantes, católicos, analicen muy bien los textos, bien con la palabra de Dios. El próximo video va a ser para desmontar. Vamos a desmontar, según la Biblia, los hermanos de Jesús, porque les vamos a encontrar las madres. Vamos a mostrarles con la Biblia las madres de los hermanos de Jesús. Vamos a mostrarles. Todos esos hermanos de Jesús tienen mamá y los vamos a desmontar para que los protestantes nuevamente queden en jaque mate con este famoso texto que tienen, de Mateo 13:55, donde dice, no es este el hijo del carpintero. Sin embargo, la Biblia lo dice, vea, hijo del carpintero, y no se dan cuenta. Pasan por alto. Es que como el problema es pasarse por alto las señales, los signos de puntuación. Acuérdense que comerse un punto, una coma en un texto es fatal. Eso es fatal. Comerse un punto o un texto como se lo comen aquí los protestantes acá. Comerse en eliminar esta coma y esta I es fatal. Fatal porque se cambia todo el sentido. Pero mientras esté da el sentido. Como dice, concebirá y dará. Concebirá y dará. Si se elimina estos dos signos, este signo, queda fatal porque se pierde, ya queda roto, queda eliminado. Así pasa con esto. Entonces aquí el hijo del carpintero lo dice, no dice uno de los hijos del carpintero. Y aquí es el texto que tienen los protestantes. Este es el texto que han engañado y han cualquier cantidad de miles de católicos. No se llama su madre María y sus hermanos aquí. Ellos dicen, mire, descubrimos América, fuimos a la luna, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13:55. Y yo lo coloqué Juan aquí, porque Juan también está diciendo, allá en el Evangelio de San Juan, donde cuando Cristo estaba agonizando al pie de la cruz, nos habla el texto sagrado que Jesús le dijo a Juan, le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a la mamá a María le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, por lo tanto, también vendría a ser hijo de María, porque lo dijo Jesús. Pero les vamos a buscar a todos estos señores que hay aquí, a todos estos señores, a Jacobo, a José, a Simón y a Judas y a Juan, les vamos a buscar las mamás, según la Biblia, para que los protestantes queden en jaque mate y ahí sí no dicen absolutamente nada. Ya con este termino, entonces queda pendiente ya en el próximo video. Vamos a mostrarles, como dice ahí, mostrarles las mamás de los hermanos de Jesús. Yo me despido, muchas gracias, bendiciones para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga. Y los protestantes que quieran comunicarse conmigo, me quieran decir algo, con mucho gusto. Para eso ahí está corriendo en el generador de caracteres mi correo electrónico, ahí en la parte de abajo, y está corriendo también ahí, lo pueden ver, pueden pausar y anotar mi número de WhatsApp. Y si algún católico le ha servido este material, me puede decir, me escribe, me dice, me ha servido, me ha ayudado mucho, y la idea es esa,
La idea es esa, porque nosotros como católicos tenemos una tarea de defender nuestra fe. Eso lo está diciendo San Pedro. San Pedro lo está diciendo. Pónganle cuidado cuando termine el video. Ahí está el texto bíblico. En el final, en la despedida de este video, ahí aparece la cita bíblica donde nos dice que hay que prepararnos para defender nuestra fe. Muchas gracias a todos y que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.